El juego de pelota es uno de los rituales religiosos más importantes de la cultura mesoamericana. En el Popol Vuh, libro sagrado maya, se describe un juego de pelota donde los gemelos divinos se enfrentan y vencen a los señores del inframundo. El juego de pelota de los antiguos pueblos mexicanos era denominado Pocolpoc por los mayas y Tlachtli por los aztecas. El juego se difundió desde Arizona hasta Nicaragua. Practicado por varias culturas y durante siglos, hubo variantes regionales y de época. La cancha de pelota más antigua encontrada al presente fue construida hacia el año 1400 a.C. en el Paso de la Amada, Soconusco, Chiapas, México. La cancha más grande de todo Mesoamérica se encuentra en Chichén Itzá, la cual mide 167 metros de largo. Las canchas del juego en Chichén Itzá fueron construidos en forma de I mayúscula, con dos muros uniformes de casi 8 metros de alto que formaban los lados. Las paredes estaban cubiertas de enjare, al igual que el piso, y tenían dibujos de dioses y demonios mayas. En la parte más alta se encontraban dos aros, uno en cada pared. Hubo 4 modalidades principales para jugarlo. Con la mano, utilizando una especie de guante o un bastón. Se considera una de las primeras y más elementales formas. Con la pierna, utilizando protectores en el área del muslo. Con la cabeza, utilizando una especie de casco o banda. Con la cadera, utilizando una especie de faja. El más difundido era jugado por 2 equipos de entre 2 y 5 jugadores cada uno, y consistía en hacer pasar la pelota hecha de una mezcla de caucho o kick y la resina de guamol, por un anillo de piedra. Para impulsarla se utilizaba la cadera y los codos. El tamaño promedio de la cancha era de 8 metros de ancho por 30 de largo, que estaba flanqueado por paredes inclinadas para hacer rebotar la pelota. El juego tenía aspectos rituales. Los más importantes podían incluir el sacrificio humano. El deporte se jugaba también de manera informal o como recreación de niños e incluso mujeres. Astronómico. La pelota representaba al sol, los anillos de piedra el amanecer y la puesta de sol a los equinoccios. Guerra. La pelota representaba al enemigo vencido. Fertilidad. Como lo indican representaciones de jugadores con iconos de maíz o sacrificados para asegurar la renovación del pulque. Dualidad cosmológica. El juego es una batalla entre la noche y el día, la vida y el inframundo. Los campos de juego eran considerados portales al inframundo. Al inicio de la dominación española, el juego fue prohibido por los inquisidores dominicos, aunque sin desaparecer del todo. En la actualidad, el juego de pelota mesoamericana experimenta un resurgimiento. Existen equipos que lo practican tanto en estados del centro, sur y sureste de México, así como en países centroamericanos como Belice y Guatemala, existiendo campeonatos locales. Es muy bueno que todos estos aspectos culturales, como el juego de pelota, el cual fue una actividad de gran importancia para la vida cotidiana de los pueblos prehispánicos en el aspecto cultural y social, estén resurgiendo, ya que al conocerlos hacen que nos sintamos orgullosos de nuestra cultura y nos generan un sentido de identidad para los países que conformamos Mesoamérica. ¿Y tú, has tenido la oportunidad de visitar una cancha de juego de pelota? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.